La principal conclusión de este estudio es que usando datos reales de emisiones y no afirmaciones puramente simbólicas, las empresas familiares contaminan menos que las no familiares. Y estas medidas encaminadas a cuidar el planeta son notablemente favorables tanto desde el punto de vista ético como desde un enfoque más económico que conduce a un incremento del resultado empresarial. Es importante señalar también que esta evidencia se observa en múltiples países europeos, lo que nos permite ampliar las aportaciones obtenidas en contextos diferentes como Estados Unidos. Esta predisposición de las empresas familiares por políticas ecológicas para disminuir las emisiones nocivas para el medio ambiente son aún mayores cuando la familia propietaria está involucrada en los órganos de gobierno de la corporación y cuando la empresa está dirigida por la primera generación. Más allá de la relevancia de este estudio para el mundo académico y la práctica empresarial, creemos que las implicaciones sociales son clave actualmente, puesto que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es uno de los ejes de actuación prioritarios para proteger el medio en el que vivimos. Y finalmente, argumentamos que las empresas familiares obtienen un buen resultado financiero cuando reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, las actuaciones para potenciar la sostenibilidad digamos que no sitúan a este tipo de organizaciones en una situación de desventaja competitiva. La disminución de la contaminación, lejos de suponer un coste para la sociedad, un precio económico para las empresas, conduce a una mejora del resultado financiero. Por lo tanto, incrementa tanto los beneficios sociales como los beneficios financieros de la organización. Es una investigación conjunta con autores de distintas universidades, con Luis Gómez Mejía de Arizona State University en Estados Unidos, con Fernando Muñoz Bullón, profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III, Ignacio Requejo Puerto, profesor del Departamento de Administración y Economía de la Empresa de la Universidad de Salamanca, y yo misma, María José Sánchez Bueno, profesora del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid.